Buenos días. Esta clase va dirigida para el aula A3. Hemos estado trabajando la semana pasada todo lo referente a los huesos. Hablamos del esqueleto axial. Luego estábamos trabajando el esqueleto apendicular. Hablamos sobre los huesos de la cintura escapular, qué huesos constituyen la cintura escapular, los huesos de los miembros superiores. Y dentro del esqueleto apendicular ahora vamos a hablar acerca de la cintura pélvica o pelviana y luego hablaremos de los huesos de los miembros inferiores para culminar. Muy bien, entonces, a ver, ahí está la imagen. Muy bien, entonces empezamos con los huesos de la cintura pelviana, o también se le conoce como la cintura pélvica, o sea, son los huesos que van a formar la llamada cintura pélvica. Así como existe la cintura escapular, la cintura pélvica, entonces, está formado por dos huesos, los llamados huesos coxales, que sería acá en la imagen, justamente lo que está en color negro, ¿ya? Lo que está en color negro sería entonces el hueso coxal, y son dos huesos coxales. Acá vemos uno, pero falta del otro, que sería del lado izquierdo, ¿no? Entonces la cintura pélvica o pelviana está constituida por los huesos coxales. Muy bien, entonces los huesos coxales es una cantidad de dos huesos, ¿no? El lado derecho e izquierdo. Entonces acá en paréntesis colocamos dos huesos coxales. Y los dos huesos coxales forman la cintura pélvica o cintura pelviana. La función de la cintura pelviana es que esta cintura se encarga de unir el esqueleto, o bueno, los miembros inferiores del esqueleto apendicular al esqueleto axial. ¿Ya? Hay que tener cuidado en ese detalle. Ahí está la imagen para que puedan ver, no se vea borroso. Muy bien. Entonces, la cintura pélvica o cintura pelviana se encarga de unir los huesos de los miembros inferiores, ¿ya? ¿Sí? Al esqueleto axial. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar esto por acá. Mantiene unido los huesos de los miembros inferiores al esqueleto axial. Al esqueleto axial. Entonces, los huesos de los miembros inferiores sería pues hueso del fémur, ¿no? Acá estaría la tibia peroné y los huesos del pie. Todos ellos es como que el hueso coxal los está uniendo a estos huesitos hacia el esqueleto axial. El hueso coxal se va a articular con el hueso sacro, que es un hueso justamente del esqueleto axial, ¿no? Y entonces de esa manera lo mantiene unido, ¿ya? Ahí está la imagen para que se vea clara. Muy bien, entonces los huesos de los miembros inferiores ya estarán sujetados por este hueso coxal y este a su vez se mantiene unido al hueso sacro, que es un hueso de la columna vertebral que corresponde al esqueleto axial. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿qué más? El hueso coxal, resulta de la fusión de tres huesos.
resulta entonces de la fusión de tres huesos. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son esos huesitos? Es el hueso ilion. Miren arriba, esta región corresponde al ilion. Ilion. Esta región del hueso isquion. Y el hueso pubis. ¿Ya? Entonces, esta fusión de los tres huesos se completa en el adulto. ¿Ya? En un ser humano adulto, entonces se completa la función de esos tres huesos. En los niños, todavía los huesos aún no están completamente soldados o fusionados. A medida que va desarrollándose el niño, va creciendo, entra la adolescencia, poco a poco se va fusionando los huesos y ya en el estado adulto, bueno, en un humano adulto, estos huesos ya están completamente fusionados los tres, formando el huesito coxal, ¿no? Entonces, o también podemos llamarlo el hueso de la cadera, ¿no? Hueso de la cadera, los coxales, ¿sí? Entonces ahí tenemos los huesos de la cintura pélvica, que son dos huesitos coxales, ahí está la imagen. Espero se vea bien claro el dibujo. Muy bien. Y sabemos entonces que estos huesos van a formar la cintura pélvica. Es importante esto porque la cintura pélvica mantiene justamente unidos los huesos de los miembros inferiores al esqueleto axial. Así como la cintura pélvica, que explicamos esa vez, mantiene justamente unido los huesos de los miembros superiores, ¿sí?, al esqueleto axial. Ahí está la imagen para que puedan copiar. Abro un espacio para que puedan anotar y no se vea borroso la imagen. Muy bien, continuamos entonces con la explicación y una vez que hemos hablado de la cintura pélvica, ahora pasamos a los huesos de los miembros inferiores. Ahí está, ¿ya? Huesos de los miembros inferiores. Bueno, los huesos de los miembros inferiores vamos a analizarlo mirando de arriba hacia abajo, ¿ya? De arriba hacia abajo, entonces ahí estamos analizando justamente los huesos de los miembros inferiores. Entonces, no olvidarnos, ¿ya? A ver, de arriba hacia abajo, ¿ya? Muy bien. De arriba hacia abajo tenemos ahí los huesos, conocido aquí, el hueso del fémur, miren, el hueso del fémur. ¿Ya? Hueso tibia y peroné. Tibia y peroné. Ahí. ¿Sí? Tibia y peroné. Vamos a agregar la rótula.
que está en color verde, ¿ya? Vamos a considerarlo también, para que no nos olvidemos. Y los huesos del pie, lo que está en verde, huesos del pie. Ahí está. Entonces, de arriba hacia abajo, vuelvo a explicar, los huesos de los miembros inferiores son el fémur, tibia peroné, rótula y huesos del pie. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar del fémur. Muy bien. A ver, el fémur, vamos acá a señalarlo. Ahí está. Bueno, el fémur es considerado el hueso más pesado, es considerado el hueso más largo y más pesado del cuerpo humano, ¿correcto? Es el hueso más largo y más pesado. Entonces vamos a escribir por acá esas características, ¿sí? ¿Se ve? Muy bien. Entonces el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Más largo y pesado del cuerpo humano. Se entiende que obviamente se refiere al esqueleto humano, pero para que me puedan entender, en nuestro cuerpo el hueso, ¿sí? Fácil así para que se entienda, más largo es el fémur y a la vez pesado. El fémur constituye lo que corresponde al muslo, ¿sí? Constituye el hueso del muslo. Acá escribimos entonces, constituye el hueso del muslo. Muy bien. El hueso del muslo, ¿no? Entonces ahí podemos observar nuestro muslo, ¿correcto? Muy bien, ahora, otra característica. Miren, en la parte superior, acá para que se pueda entender, a ver acá la imagen, me alejo un poco para que se vea. A ver ahí. Ya, a ver, en la parte superior, ven aquí, o también conocido como parte proximal, en la parte superior se articula con el hueso coxal. ¿Ya? Se articula entonces con el hueso coxal. Acá le escribimos entonces las flechitas. Aquí. Ahí. Entonces, en su parte superior del hueso fémur, ¿ya? Se une o se articula con el hueso coxal. Ahí está. ¿Ah? Formando la articulación de la cadera.
¿Ya? Entonces recordemos que la articulación de la cadera está formada por la unión, no fusión, sino unión, un punto de unión de dos huesos que sería el fémur con el coxal. Recuerda, en su región superior. Por eso que aquí la flecha está indicando la región superior del fémur. Aquí se articula con el hueso coxal. O también se le conoce como zona o región proximal. ¿Ya? Ahora, en su parte inferior, por acá, está la flecha. ¿Ven? ¿Ven las flechitas? ¿Ya? En su región distal o inferior del hueso fémur se va a articular con estos dos huesos que son justamente la tibia y el peroné. Agregamos entonces. En su parte inferior se articula con la tibia y el peroné. Y peroné. Muy bien. Formando la articulación de la rodilla. Muy bien. Ahora, entonces la articulación de la rodilla está formada por la unión o la articulación de el fémur con los huesos tibia y peroné. Ahora, por delante se encuentra este hueso, voy a señalarlo por acá, color verde. Justamente es el hueso de la rótula. ¿Ya? Ahí está. El hueso de la rótula. Entonces, por delante de esta articulación se encuentra el hueso. Por delante de la articulación de la rodilla está ese hueso que es la rótula. ¿Ya? Por delante, entonces, por delante se encuentra la rótula. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos huesos fémur son? ¿Cuántos huesos fémur son entonces? Vamos a poner acá la cantidad de fémur, son dos huesos fémur, y la rótula son dos huesitos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la imagen para que puedan tomar apuntes y evitar que se vea borroso, ¿no? Muy bien.